Quisiera en primer lugar saludar a las personas que van a ver este video y agradecer a las personas que han organizado el Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Ambiental, Cultural y Económica y Social. Mi nombre es Juan Saavedra, soy eh, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío en Concepción, Chile. Y lo que voy a presentar a continuación es una parte de una investigación que fue realizada entre el año 2017 y el año 2021 y cuyo título es Sostenibilidad, Excepcionalidad y Gobierno del Desastre, trayectorias históricas y políticas del desastre en Chile. En resumen, quiero decir que en los últimos 70 años Chile ha sufrido al menos 5 grandes terremotos: en 1960, 1985, 2010, 2014 y 2016, dos sequías extensas, dos incendios forestales de grandes dimensiones y un largo historial de desastres. Lo que vamos a ver ahora, vamos a revisar las trayectorias históricas de estos eventos y cómo se va a producir en el fondo gobierno del desastre a través de de mecanismos biopolíticos de excepción. Voy a apagar un poco mi cámara. Perfecto. Poder concentrar esto en la presentación propiamente tal. Como dijimos, esta presentación se basa en un proyecto Fondesit Chile, el proyecto número 11-170939, que estudia la normalización biopolítica post-desastre en el Chile neoliberal. Es bien sabido que Chile es uno de los más relevantes ejemplos, al menos en América Latina, de instauración del neoliberalismo a través de una lógica más bien neoliberal. Hay un error ahí, 1981 hasta nuestros días. El año 1973 es importante porque es el año en el cual se inicia la dictadura militar, pero es en 1981 donde la cuestión neoliberal asume una consideración de rango constitucional. Una de las líneas de esta investigación indaga sobre las trayectorias históricas y políticas del gobierno del desastre en Chile. Desde la lógica de la sostenibilidad, los desastres comprometen la forma en la que la sociedad se relaciona con la naturaleza y cómo esto se proyecta en el tiempo. Lo que a mí me interesa en esta presentación es fundamentalmente ver que el desastre es es un punto en la historia de un proceso que se va generando histórica y socialmente, y que no debe ser confundido con el evento en el cual se produce esto, sino que hay una suerte de trayectoria cuya ruptura en el fondo afecta no solamente a la población, sino como aparece en esta fotografía, afecta también la institucionalidad. Esta es una imagen de Puerto Príncipe, del terremoto de 2010, y son las imágenes de las ruinas del Palacio Presidencial de Puerto Príncipe. Lo que yo quiero decir en el fondo es que esta imagen simboliza muy bien cómo el desastre no solamente afecta a la población, sino que también afecta a la institucionalidad y a la forma en la cual se va a ejercer el gobierno. Cuando hablamos de gobernar el desastre o de gobierno del desastre, vamos a entender que el gobierno del desastre está constituido por el conjunto de discursos y procedimientos
excepcionales de conducción gubernamental frente a la contingencia del desastre. El propósito del gobierno o de gobernar el desastre es en el fondo acotar las posibilidades de subversión, de transformación de la trayectoria histórica que ha sido sostenida por la gubernamentalidad en torno a ciertas cuestiones de orden ético, de orden político y de orden proyectual. Estamos hablando de proyecto, nación, gobierno, sociedad. Por tanto, sujeto tanto la población como los propios mandatos y capacidades necesarios ante la contingencia, ya sea esperada o repentina, que arriesgue el orden, la cohesión y la normalidad en una sociedad determinada. Para efectos de gobierno del desastre, el gobierno del desastre hace, hace suyo una serie de herramientas y estrategias de la biopolítica del desastre. Víctor Marchesini, un destacado sociólogo brasileño, ha dicho que la biopolítica del desastre está constituida por aquellos cálculos de probabilidad, métodos de observación, sistemas de información geográfica, estadísticas, mapas de riesgo, agencias gubernamentales, las unidades militares y paramilitares y el conjunto de actores con una serie de procedimientos de gobierno que se han desarrollado para hacer frente a la prevención de desastres, su mitigación y recuperación. Aquí hay una cuestión más bien estratégica, instrumental en la biopolítica del desastre, que además ha tenido una interesante em, un interesante desarrollo en los últimos años, particularmente a propósito de las consecuencias del calentamiento global y del cambio climático. En Chile, Chile es un territorio que está altamente, el territorio de Chile está altamente expuesto a ciertas amenazas de la naturaleza. Lo que no quiere decir que los desastres sean naturales, sino que las amenazas son naturales. Y estas amenazas han generado en las últimas décadas importantes situaciones de desastre, algunas de las cuales tienen características catastróficas y que han ocurrido fundamentalmente en las últimas eh, 4 décadas. Fundamentalmente, aquí aparecen algunas en este inventario: los temporales de lluvia de 1982 en Santiago, en la capital de Chile, fundamentalmente, donde hay desbordes de la principal cauce que atraviesa la ciudad, que es el río Mapocho. El terremoto de 1985 en San Antonio, que particularmente además es objeto particular y específico de la investigación que da origen a esta presentación, es uno de los 3 terremotos que da sustento a la investigación y que se produce el 3 de marzo de 1985, que afecta fundamentalmente a la región de Valparaíso, la región metropolitana y parte de la región de O'Higgins en el centro del país, con un alto grado de destrucción y que provoca o que está asociada a la muerte de 178 personas. Las inundaciones y temporales de 1997 en toda la zona de Chile central, los temporales de lluvia y del Biobío en el 2006, que producen graves inundaciones, particularmente en la ciudad de Concepción, que es la segunda ciudad más importante del país. La repentina erupción del volcán Chaitén, un volcán que no se tenían mayores noticias, que no se tenían, no había una observación directa sobre este volcán, y que produce una situación muy grave en la zona, en la región de Aysén y particularmente en la zona vinculada al volcán. El terremoto de 2010 de Maule y Biobío, que es el terremoto más relevante en el siglo XXI, y es el segundo más importante en términos de intensidad medida y registrada en la historia de Chile.
después del terremoto, del gran terremoto de 1960, que como nosotros sabemos es el terremoto instrumental más relevante de la historia de la humanidad. Temporal en el norte chico, aluvión de Chañaral, estamos hablando del desierto y que fundamentalmente zonas desérticas de Chile, que fueron severamente afectadas en marzo del 2015 por un, por inundaciones y lluvias torrenciales, un evento climático extremo en el desierto. El terremoto 2015 en Coquimbo, que es un terremoto importante, es el último gran terremoto importante en Chile. El gran incendio de Valparaíso del 2014, que es el incendio urbano más grande de la historia del país. La serie de incendios forestales en enero de 2017 en el centro sur de Chile, los incendios más graves que han ocurrido en el país, y la mega sequía que afecta fundamentalmente desde 2009, 2010 hasta la actualidad. Todos estos desastres, y podríamos sumar también la pandemia COVID, han ocurrido durante el régimen neoliberal. ¿Qué significa esto? Que han ocurrido en un momento en la historia donde la política está orientada al resguardo y al cuidado de una sociedad de y para el mercado. Y eso es esencial porque esa es la matriz de orden que de alguna forma debe ser resguardada por la gubernamentalidad y que va a ser utilizada como un objetivo de la estrategia biopolítica de recuperación. No solo en el proceso de recuperación hay cuestiones humanitarias y o de carácter sanitaria, por ejemplo, sino que fundamentalmente hay cuestiones del cuidado y atención que nos merece el régimen sociopolítico que en este momento hay en Chile. Noticia aparte, recuerden ustedes que Chile hoy día está viviendo un proceso constituyente donde el régimen neoliberal está puesto en tela de juicio y es probable que los resultados de esa nueva constitución se alejen de los principios del régimen neoliberal. Sin embargo, estos desastres, estas catástrofes se producen durante el régimen neoliberal. ¿Cuál es el propósito del estudio, por tanto, que estoy presentando ahora, o de esta derivada del estudio, de esta gran investigación que se realizó en los últimos años? Es analizar la relación entre el neoliberalismo y el gobierno del desastre en Chile. Para esto se revisaron antecedentes documentales que aluden a los desastres como un asunto gubernamental, antecedentes que son fundamentalmente derivados de documentos oficiales, de la prensa de la época y de, por ejemplo, la observación em, del, de planos, de planes reguladores u de otros instrumentos oficiales. El estudio va a identificar, por tanto, las dinámicas de gubernamentalidad para controlar los efectos del desastre. Los elementos que permiten en el fondo llegar a esto son, por un lado, entrevistas semiestructuradas que, si bien están orientadas a la construcción o a la develación de los discursos que se producen en el gobierno del desastre, para esta presentación son más bien una técnica de apoyo a la investigación. Grupo de discusión en la misma lógica, lo más importante son los exámenes de documentos de prensa y documentos oficiales y el examen de registros fotográficos tanto del desastre como del postdesastre. ¿A qué llegamos en el fondo nosotros? Es que durante em, el proceso de recuperación y de producción de una normalidad en torno a las consideraciones del régimen neoliberal, estas se producen en función a cuatro momentos que son más bien comunes, o son comunes o relativamente comunes a a los desastres que habíamos mencionado anteriormente, que estos son la ruptura, la incitación, la excepción y la nueva normalidad. La ruptura configura el momento del quiebre de la trayectoria social y política
a causa de un evento que puede ser calificado como desastroso o catastrófico. La ruptura es lo que de alguna forma queda en el registro del evento, del momento en el cual se produce el quiebre que se manifiesta desastrosamente. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, del momento en que se produce la erupción del volcán Chaitén. Aquí tenemos otro momento de ruptura, que es el mes de marzo del año 2014, que, como ya mencionaba anteriormente, es una imagen de la ciudad de Valparaíso, que está habitada en los cerros, en las colinas de la ciudad, por población, fundamentalmente población de sectores medios bajos, de ingresos medios bajos, y que ubican sus viviendas fundamentalmente en quebradas y en las laderas de los cerros, y esas viviendas fueron fuertemente afectadas por este incendio que se produce en marzo de 2014. Una imagen de las consecuencias del tsunami que afectó la zona eh, centro-sur de Chile en el año 2010, particularmente. Esta es una calle de la ciudad de Talcahuano, que el 27 de marzo perdón, del 27 de febrero del 2010 sufre las consecuencias del tsunami. Es interesante este caso porque Talcahuano es un caso interesante de una ciudad de tamaño intermedio que es golpeado por un tsunami, lo que no había ocurrido fundamentalmente en situaciones anteriores en la historia. La incitación, a propósito del gobierno del desastre, entenderemos los modos en que los diversos discursos concurren para inducir la aplicación de estrategias biopolíticas, fundamentalmente la utilización de fuerzas de seguridad policiales y militares, no solamente para apoyar las tareas humanitarias, sino que fundamentalmente para establecer control disciplinario sobre la población. En el caso de la prensa revisada, las incitaciones están contextualizadas por los distintos estados de libertad que los medios tienen para, por ejemplo, interpelar el actuar del gobierno, como también mostrar registros fotográficos de los desastres. Esto es interesante porque recordarán ustedes que Chile estuvo bajo una dictadura que entre 1973 y 1990, por tanto, la censura a los medios de comunicación y la persecución de la disidencia también afectaba las posibilidades de los distintos medios o los distintos registros de poder, en el fondo, contar qué es lo que estaba pasando. Estos registros fotográficos, esta incitación va desde la educación de la emoción, de mostrar en el fondo el drama humano que se va produciendo a propósito de un desastre. Esta imagen es una imagen de una localidad que se llama Santa Olga, que fue arrasada por los incendios de 2017 y esa imagen es una imagen que fue difundida en algunos medios como una imagen del dolor que produjo esta situación, y que por tanto era necesario movilizar todos los recursos para poder atender fundamentalmente a los afectados. Hasta ahí vamos bien, probablemente es lo que nosotros entendemos, que efectivamente tiene una lógica de incitación y de movilización de los recursos. Sin embargo, también hay otro tipo de imágenes que también en el fondo buscan producir esta situación. Esta es una imagen de lo que ocurrió posterior al terremoto de 2010. No vamos a entrar en las razones de por qué la población, parte de la población, procede a saquear muchos de los supermercados que habían y locales comerciales, fundamentalmente en búsqueda de alimentos o en búsqueda de algunas cosas que son elementos perecibles o elementos también incluso de algunos bienes suntuarios. Lo que ese es un tema interesante que tiene mucha relación con la idea del abandono del Estado
estado, de un estado ausente en el régimen neoliberal y de que opera fundamentalmente esta sensación de soledad y de desamparo que hace que muchas veces la población busque en el fondo resolver sus problemas. Esto en el fondo también incita porque fundamentalmente los medios de prensa, los medios más tradicionales, conservadores, muestran esta imagen y exigen al gobierno tomar todas las medidas de seguridad para que esta situación no se produzca. Insisto, hay una diferenciación y hay que investigar aún más porque efectivamente personas que no tienen o no tenían comportamientos, comportamientos que podríamos decir comportamientos fuera de la legalidad, van a los supermercados, a las tiendas, a hacer a sustraer fundamentalmente alimentación o otros bienes. Esto es interesante, pero esa imagen es utilizada para incitar en el fondo la presencia fundamentalmente de fuerzas de seguridad. La excepción, que es en el fondo la gran parte o el gran núcleo de esta cuestión, sostiene los mecanismos de regulación y recuperación de la normalidad encuadrada por el régimen neoliberal. De acuerdo con los documentos estudiados, en las áreas que son afectadas por desastres durante el régimen neoliberal, el estado de excepción operó sobre la población mediante la acción coercitiva e informacional del Estado. Cuando hablamos de acción coercitiva, fundamentalmente a través de fuerzas de seguridad, informacional, fundamentalmente por comunicaciones que son dirigidas hacia la población para instalar ciertos contenidos que van atendiendo a la recuperación. Por ejemplo, la idea de que a través del microemprendimiento, de la instauración nuevamente de la circulación de bienes y de la reinstauración del mercado, es lo que va a producir en el fondo la normalidad post-desastre. En este sentido, en la producción de la excepción no solamente hay un control socioespacial de la vida en términos de política de seguridad, como lo advierte Andrea Cavaletti en el año 2010, sino que además expresa intervención sobre las prácticas de autoorganización comunitaria. Esto es importante, interesante, en la medida en que la excepción también afecta y de alguna forma eh, observa las formas de autonomía comunitaria como un riesgo para la proyección de la recuperación del régimen neoliberal que opera no en lógica de comunidad, sino que en lógica de competencia. Ahí tenemos algunas imágenes. Esta es una imagen del terremoto de 1985, que además tiene la característica que se produce en plena dictadura militar. Esto es interesante porque estábamos en toque de queda en Chile, había un férreo control de la población, sin embargo, la misma prensa dice que van a evitar saqueos y pillajes mediante el incremento de fuerzas militares en la zona. Aquí tenemos otra imagen que está ubicada en Concepción, donde fuerzas militares ocupan la ciudad a ocurridas 72 horas después del terremoto para fundamentalmente controlar el desorden que se produce, los actos delictuales que de alguna forma han sido incitados y han sido promovidos por los medios, pero también para controlar las actividades o las prácticas comunitarias de autonomía comunitaria que se van produciendo para poder en el fondo autocuidar y autoproteger a las comunidades. La nueva normalidad, la excepción, se produce para recuperar normalidad, es decir, volver a la forma en que la vida de la población es sostenible y al mismo tiempo que la cualidad económica de la sociedad retoma su curso. Aquí, ya a modo de conclusión y a propósito del tema de la sostenibilidad, es que la sostenibilidad no solamente tiene que ver en términos de los desastres, con esta relación entre
la sociedad y la naturaleza, que es muy importante que la tengamos en consideración a propósito del desastre. Y fundamentalmente entender que el desastre no es natural, sino que el desastre es fundamentalmente social, pero en el desastre hay una relación con la naturaleza. Lo importante además es que en esta relación naturaleza-sociedad hay algunas cuestiones de construcción de, de un imaginario histórico en torno al desastre. La historia formal y oficial del desastre no necesariamente coincide con la memoria social del desastre. La historia social del desastre, por ejemplo, del año 2010, habla fundamentalmente del saqueo y habla fundamentalmente de los actos delictuales y no habla de las formas de autonomía comunitaria que fueron capaces de sostenerse en los territorios mediante, por ejemplo, las acciones vinculadas a joyas comunes. Como nos dice John Shooter, si los hechos no encajan en el marco social aportado por nuestras instituciones sociales, aquellas en las que hemos sido socializados, entonces esos eventos no se recuerdan. Conclusiones. Para los estudios de sostenibilidad es importante examinar si las decisiones políticas se basan en cuestiones prioritariamente técnicas o bien responden a una forma más compleja de gobierno de los desastres. Esta última opción, creo yo, no solo busca mitigar los efectos de los desastres, comillas, naturales, sino que además ordena la faz biológica de la vida humana con fines de auxiliar la estabilidad de los regímenes sociopolíticos. Finalmente, a modo de conclusión, lo que tenemos que decir es que los desastres se gobiernan. El gobierno del desastre busca la reintegración del orden y la normalidad mediante la producción de excepción. Con esto concluyo esta grabación, agradeciendo nuevamente esta oportunidad de poder en el fondo contar algunos de los elementos que fueron encontrados en la investigación antes mencionada. Muchas gracias.